Buenas, en este video te voy a comentar la importancia de viajar, cómo el viaje te cambia la vida y qué experiencias podemos llegar a tener. Además voy a mencionar cómo descubrir el tipo de viajero que somos y sobre la importancia de tomar acción para poder llegar a concretar estos viajes. Primero que nada te voy a comentar un poco de mi caso personal. En mi familia, por ejemplo, mis abuelos fueron personas que siempre les gustaron viajar. Cuando eran jóvenes mis abuelos se fueron de mochileros 6 meses a Europa hasta que después tuvieron a mi tía. Gracias a eso yo he tenido desde que soy chico ese bichito y ese amor por viajar. ¿Por qué? Porque mis padres ahorraban y lo que hacían era cada tanto organizar algún viajecito corto y nos íbamos, por ejemplo, a acampar a Brasil en verano o algún fin de semana o algunas vacaciones a Buenos Aires y paseábamos por otros lados. Personalmente, estoy agradecido de poder haber tenido varias experiencias viajando y tuve un par que me marcaron mucho y se las voy a contar. La primera fue cuando me fui a acampar a Perú. Cuando me fui a acampar a Perú tenía 18 años y me fui con un grupo de amigos en los Scouts y pasamos 2 semanas en Perú. Este viaje a Perú cambió un montón de cosas. ¿Por qué? Porque empecé a ver distintas cosas y apreciar mucho el estar por fuera y conocer culturas distintas. Tuvimos un intercambio cultural con muchos países y eso la verdad es que me ayudó un montón a crecer y a entender y a conocer un poco más el mundo. Ni que hablar de conocer Machu Picchu y todas las cosas hermosas que hay para hacer en Perú. Creo que ese viaje fue el comienzo para cambiarme la vida. En 2020 decidí irme con un amigo a dedo hasta Mendoza. Antes de la pandemia dijimos, bueno, ¿por qué no vamos a dedo hasta Mendoza? Teníamos unos amigos en Rosario y otros amigos en Mendoza y decidimos subirnos y probar la experiencia del dedo. Eso fue una montaña rusa de emociones claramente y fue un viaje único en el que pude experimentar cosas que capaz que la mayoría de las personas no nos animamos a hacer. Yo creo que ahí salí un poquito de mi zona de confort. Todo esto para en el 2021 empezar un viaje que me iba a cambiar la vida. Fui absolutamente solo a recorrer un poco Uruguay. Dentro de Uruguay recorrí un par de semanas, lugares que nunca se me había ocurrido hacer. Había planeado al principio hacer todo el país y todos los departamentos, pero a la mitad decidí que lo mejor era acabar con el viaje y eso me enseñó un montón de cosas. Era época de pandemia y la verdad es que no estaba tan seguro de viajar, pero creo que ese viaje fue una de las experiencias más gratificantes que tuve y claramente todos los que viajamos solo aprendemos que es la mejor forma de viajar. Bueno, pero antes de comenzar a hablar sobre los beneficios que tiene viajar, vamos a hablar sobre los sacrificios que implica. Lo primero que implica es plata. Uno tiene que tener plata para viajar. Lamentablemente, ojalá no fuera así. ¿Se pueden hacer viajes sin plata? Sí. ¿Se pueden hacer viajes en el que vos trabajás en el medio? Absolutamente. Pero creo que lo más sensato es tener una base para poder viajar. Tanto el transporte como el alojamiento y la comida son esenciales. Más allá de que hagas excursiones o duermas en un hotel 5 estrellas o en una carpa, vos tenés que tener plata para la comida y para el transporte. Puedes hacer otro tipo de viajes claramente en el que vas a dedo como yo fui y te ahorrás esas cosas, pero ten en cuenta que sí o sí vas a necesitar un plan B por si las cosas fallan, que pueden llegar a hacerlo. Además, el guardar plata para viajar creo que es un buen ejercicio para motivarse a planificar los viajes. Otra cosa que vas a necesitar sí o sí es tiempo. Tenés que adecuarte a los tiempos que vos tengas disponibles para poder viajar. Y además, el tiempo que lleva la planificación. Esa planificación que por lo general es ardua y mucha gente tiene distintos tipos de planificar. Hay veces que, por ejemplo, las personas prefieren armarse todo el cronograma y llenar todos los horarios con absolutamente todas las cosas que vamos a hacer. Esto en mi caso yo no lo recomiendo porque cuando a medida que vas viajando las cosas van surgiendo y muchas veces las cosas no salen como nosotros pensamos que iban a salir. Por lo tanto, si nosotros tenemos todo planificado y cronometrado, es muy probable que no se cumplan y el estrés de que no se cumplan tus planes, por lo general, genera una molestia a vos y a todo el grupo. En mi caso, yo soy el otro extremo. Yo solamente decido los lugares que me gustaría ir, los anoto y veo si puedo ir en el momento. ¿Es la mejor opción? Seguramente que no. Pero me ahorro un montón de planificación estructurada que a mí no me gusta, que capaz a las otras personas que viajan conmigo sí les gusta hacer y a mí no me molesta hacer lo que las otras personas quieren. Otra cosa que tenemos que sacrificar sí o sí es la comodidad. Existe como una idea de que para viajar uno y estar de vacaciones uno tiene que estar 100% cómodo. La realidad es que no es así. Justamente sacrificar un poco de comodidad te va a dar una libertad tremenda para hacer un montón de otras cosas. No necesariamente tenés que ir a un hotel de 5 estrellas para pasar unas buenas vacaciones. La diferencia es tener un baño compartido o no, o dormir con más personas. Entiendo que esto puede ser un poco abrumante, más para las personas que nunca han tenido estas instancias de compartir cuarto con otras personas. Pero créeme que en todos estos tipos de hostel o lugares
o a campings. Hay gente que es muy buena. No quiere decir que no haya ladrones y gente que no vaya a hacerte pasar malos ratos. Esos hay en todo el mundo. Pero créeme que la experiencia de compartir con otras personas este tipo de cosas va a ser muy gratificante. Siempre puedes tener un viaje en el que vos prefieras 100% comodidad, como puede ser un viaje a Punta Cana o un all inclusive. Lo digo para que veas que hay mucho tipo de viaje para conocer mucho tipo de cosas que no implican sí o sí playa, hotel y piscina. Otro de los sacrificios que creo que este es el más importante es la gente con la que vos vas a viajar. Ya es bastante complicado convivir en tu casa, por ejemplo, o cuando te mudas con tu pareja o con un amigo. Imagínate si son más de uno. Imagínate si son 5, 6, 7 personas que están conviviendo absolutamente todos los días por varias semanas. Hay muchas personas que son distintas, tienen distintas costumbres, distintas rutinas en el día, por lo que cada uno va a tener que dar un poco de sí por el bien común. Pero la verdad es que estas cosas no siempre suceden de la mejor manera y terminan desgastando un poco las relaciones. Y es normal que muchas personas quieran hacer una cosa y otras personas quieran hacer otra. Por lo que yo te recomiendo es, si vas a viajar con más personas, es muy importante que queden las cosas claras desde un principio y quién va a manejar la convivencia. Si van a ser todos, si va a ser cada uno hace lo que quiere. Es muy normal que haya gente que haya decidido viajar con algún amigo y después, cuando volvieron, capaz que no eran tan amigos. Por eso creo que es re importante fijarse con la gente que están viajando y cómo van a organizar el viaje para que la convivencia sea la mejor posible. Antes de pasar a los beneficios de viajar, te pido por favor si te puedes suscribir. La verdad es que me ayudarías un montón. La verdad que estoy empezando con este canal y expresándome acá y me gustaría mucho poder compartirlo a más gente, así que me ayudarías un montón. Si te animás, un éxito, y si no, no pasa nada. Vamos a seguir con el video. Bueno, ¿cuáles son los beneficios de viajar? Yo creo que el principal beneficio es el de conocer culturas nuevas. Ya sea que te vayas a otro país o a otra parte de tu propio país, créeme que la cultura va cambiando a medida que van pasando los kilómetros. ¿Por qué? Porque las experiencias son distintas y realmente la gente se cría de distinta manera. Si yo me tomo un ómnibus de acá a 2 horas en Uruguay, voy a estar en un lugar que seguramente, por experiencia propia, la gente vive de forma distinta y tiene distintos rituales, digamos. Diferencias en las que nosotros podemos enriquecer. Ni que hablar, te digo, en países como en Argentina. Imagínate a alguien que vive en el Chaco o en Jujuy. La diferencia con alguien que vive en Tierra del Fuego. La cultura es totalmente distinta, incluso el clima es distinto. Y eso te hace que las costumbres y la forma de ser y la forma de hablar es muy distinta. Está buenísimo ese intercambio entre distintas personas. Ya lo mencioné cuando les comenté el viaje a Perú, en el que tuve la experiencia de compartir con muchos hispanohablantes al mismo tiempo, también brasileros, había gente de Arabia y gente de todos lados, pero sobre todo hispanohablantes, y créeme que es muy divertido convivir con esas personas porque más allá de las diferencias que tengamos, el intercambio es lo que vale realmente la pena, ya sea discutir cómo le decimos a las pequeñas cosas, cómo pronunciamos, se forman instancias muy divertidas en las que nos hacen apreciar un montón, porque después claramente nos sentamos a compartir otro tipo de cosas. Y creo que lo fundamental de los beneficios de viajar es el bien que no es material. Me explico. Cuando la última vez que te compraste algo que vos querías, ¿cuánto te duró el placer inmenso que tenías? Poco, ¿verdad? Es normal, eso pasa con los bienes materiales. ¿Por qué? Porque una vez que los empezamos a usar y adquirir, por ejemplo, el celular, como que lo interiorizamos y dejamos de sentir ese placer que sentíamos, a diferencia de cuando lo deseábamos. ¿Qué pasa con los viajes? Los viajes pasa absolutamente lo contrario. Acordate vos de un viaje que hiciste o un paseo que hiciste y empezá a recordar las memorias. Cuando vos te acordás de las cosas, esos momentos vividos se vuelven a revivir. Uno como que obtiene esa felicidad de vuelta que sintió, o recordando anécdotas o lo que sea. Y eso es lo que a mí me parece más gratificante sobre viajar, el hecho de generar momentos y generar situaciones en las que uno va a poder revivirla. No quiere decir que no te compres lo que quieras y yo soy el más consumista de todos, pero créeme que viajar te cambia porque esas experiencias son únicas y te vas a acordar para el resto de tu vida. Otra cosa que hacen los viajes que es increíble, que como también les comentaba cuando fui a Perú, cuando fui a las cataratas, que nosotros al ver cosas distintas conectamos de otra manera con nosotros mismos. Al estar todo el tiempo cambiando de lugar o cambiando de nuestra rutina, generalmente obtenemos cosas que antes no nos habíamos puesto a pensar. Ese cambio de perspectiva nos permite interiorizar con nosotros mismos de una manera única. Cualquiera que se sentó a ver las estrellas en algún momento o a mirar una montaña o admirar un paisaje va a entender lo que yo estoy diciendo. Tal vez vos no seas la persona más introspectiva del mundo o no deseas tanto ver ese tipo de cosas, pero si te sentás un momento a reflexionar y a pensar en vos mismo en esos momentos,
créeme que son los momentos en los que la cabeza te vuela y empezás a apreciar un montón de cosas que capaz que antes no apreciabas o nunca te habías puesto a pensar en ellas. A mí me encanta sentirme que soy chiquito en este mundo porque me hace ver una realidad tremenda de lo que verdaderamente somos y de lo que somos capaces de generar en el resto de la sociedad. El sentirme verdaderamente pequeño es algo que me encanta, sea viendo una maravilla de gente que escaló montañas con piedras en los hombros, o el Empire State o cualquier edificio que sea tremendo. La verdad es que observar ese tipo de cosas y analizarlo a nivel de la espiritualidad es algo que a mí me encanta. Y te recomiendo hacerlo si vos tenés esa oportunidad de conocer distintos sitios. Bueno, pero ahora es hora de tomar acción. ¿Cómo tomamos acción? Literalmente hay que empezar a hacer las cosas y dar un primer paso. Tenés que empezar a decir, bueno, ¿cuál es el lugar que quiero ir y que creo que me va a cambiar la vida? ¿Y qué tengo que hacer para ir? No tiene por qué ser muy lejos. Incluso puede ser una escapada un fin de semana con tus amigos a la playa. En vez de alquilar una casa como hacía antes, ¿por qué no escapas un poco de tu zona de confort y se van a acampar? Arman la carpa, cuelgan un toldo y cocinan en el piso. Créeme que la experiencia va a ser única y vas a empezar a apreciar un montón de cosas que capaz que no apreciabas antes. Y te desbloquea una experiencia. Capaz que el día de mañana te vas a ir a otro país y es mucho más barato acampar y puedes ir a acampar con tus amigos sin ningún tipo de problema. Por eso es re importante empezar a plantearnos pequeños objetivos para llegar a largo plazo. Siempre es fundamental ahorrar y, como siempre digo en mis videos, generar esas alcancías en las que nosotros vamos dividiendo esto para el ahorro, esto para el viaje, esto para comprarme esto para comprarme lo otro, para poder realmente tener esa cultura y realmente empezar a ahorrar para cumplir nuestros sueños. También es fundamental empezar a tomar acción para descubrir qué tipo de viajeros somos. No es lo mismo si nosotros queremos ir a Perú, como yo fui, e ir a un hotel e ir para el lado de la playa a surfar o para el lado de la cocina, si vos nunca tuviste esa experiencia y nunca la probaste. A mí sé que me gusta hacer determinado tipo de cosas y lo que más me llama la atención es ir a visitar lugares y conocer gente. Esa es mi forma de viajar y la verdad es que me encanta compartir las culturas de ese lado. Pero a otras personas que les gusta ir a los mejores restaurantes, comer, probar, ir a discotecas, lo que sea. Entonces la única forma de descubrirlo es viajando y probando a hacer distintas cosas. Entonces no te cierres, plantéate unos objetivos, plantéate cosas que quieras hacer y cuando vuelvas, replantéate qué es lo que más te gustó, qué es lo que no te gustó, qué no volverías a hacer. Por eso, el tomar acción es la única forma de descubrir qué nos gusta hacer. Para concluir el video, creo que viajar es una experiencia única que te puede llegar a cambiar la vida. Es normal que todos queramos viajar. Todo el mundo que le preguntes va a decir yo quiero viajar, con excepción de algunos. Pero lo que nos diferencia es empezar a tomar acción y empezar a planificar nuestro próximo viaje. Ponerle fecha y ponerle destino para mentalizarnos con un objetivo. Nadie dice que cuando tengas mucho dinero no puedas hacer un viaje carísimo en el que solamente vayas a estar cómodo y a disfrutar. Pero creo que el mundo es un lugar muy grande en el que podemos aprender muchísimas cosas en el camino. Y no es necesario para experimentar cosas nuevas dormir en un hotel 5 estrellas. ¿Y vos a dónde fuiste y me recomendás ir? Déjame en los comentarios un lugar que te haya fascinado y comentame también cuál es tu próximo destino. Nos vemos en el próximo. Chau.